nos enfrentamos a un análisis del libro de Tiago, ya que a pesar de ser uno de los pilares de la iglesia primitiva, Tiago o Jacobo, hermano de Cristo, fue muy similar a la idea de Pablo, de una iglesia más estable y con problemas muy humanos cotidianos, como incluso la discriminación, que lo expresa en el capítulo 2, poniéndonos el ejemplo de una persona que llegue con anillo de oro, con ropa espléndida, y otro entre con vestidura andrajosa, y acomodemos al más rico y desechemos al más pobre. Ahora, lo cierto es que hubo y habrá siempre discriminación social y material en todo orden, pero no fue un problema para la iglesia primitiva por mucho tiempo, ya que una vez que comenzó la persecución y el genocidio a manos del Imperio Romano, después que Nerón quemara Roma, este acto perdió toda relevancia. Así también hoy, cuando la iglesia es espiritual y no existe una congregación jerárquica, sino un pueblo diseminado por el mundo, esto de la discriminación material y social no pasa de ser un problema de la sociedad toda, pero que no afecta a los hombres y mujeres espirituales elegidos y dispersos en esta época. Ahora, lo que trato de exponer respecto a esta introducción es que solamente debemos extraer lo medular del contexto de Tiago y resaltar su epístola a mensajes específicos que caen en la categoría de consejos, muy recomendables, por supuesto, como por ejemplo los siguientes. Él nos aconseja ser hacedores y no tan solo oidores de la palabra de Dios. Y creo que es importante este consejo en el último tiempo, porque aparte de existir en el medio una tremenda desinformación y una tremenda falta de conocimiento, existen otros que han acumulado, cual coleccionista, una gran cantidad de información, de puntos temáticos, pero a pesar de, en momentos determinados, gozarse con esta bendición de luz que nos hace enfrentar el último tiempo, no en una ceguera, sino por el contrario, nos muestra claramente el ambiente de mentiras y de oscuridad que nos rodea. A través del tiempo que Dios me ha puesto para enseñar a otros estos conocimientos, he podido conocer diversos tipos de personas, desde aquellas personas que desconocen absolutamente todo de lo que les rodea, no ven el quebrantamiento de la sociedad que les rodea, no perciben las injusticias, no perciben que el sistema policial, judicial, político, religioso está quebrándose a pedazos. Y es una percepción prácticamente indiferente. También existen otros que reciben con admiración las muestras, porque son evidentes las muestras de que esta sociedad se derrumba, pero al igual como decía Cristo, aquellas semillas que caen en el camino y vienen los pájaros y se la comen, o aquellas que caen entre espinos y por poca profundidad de tierra no germinan. De la misma forma, estas personas se gozan por un momento, pero después se olvidan y se alejan de esto. Nuevamente siguen en su ceguera. Y hay algunos que han pasado mucho tiempo y se han transformado en buenos oidores. Y la idea es que no sean tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y esto incluye, por supuesto, la ley real a la cual debemos mirar. Esa que nos obliga a respetar los 10 mandamientos, que son las dos grandes leyes: amor a Dios con sus 4 mandamientos y amor al prójimo con sus 6 mandamientos. Lo que nos lleva al segundo consejo, que es tener una fe activa, que se muestre también con obras. Porque de la misma forma en que Abraham aceptó llevar a su hijo al sacrificio, él mostró su fe por sus obras. Esto no significa que seamos literales y cada uno de los que me oye lleve a su hijo al sacrificio. No, sino que se refiere a la actitud de entrega, a la actitud de realizar ciertos sacrificios personales que agranden ese testimonio que veíamos en el libro de Hebreos. En ocasiones los hijos son juiciosos con los padres y algunos padres también son juiciosos con sus hijos, demostrando de que en sí mismo existe una condicionalidad de actitud. Tal hijo es atrevido con el papá, tal hijo es despreciativo con su padre,
o con su madre. Tal hijo es indiferente con sus padres. Bajo el mismo parámetro, nosotros somos aquilatados por el Padre. El Padre aprecia a aquellos hijos dedicados, aquellos hijos amorosos, aquellos hijos respetuosos, aquellos hijos leales. Y son valores que todos apreciamos en un hijo, porque las características de él como padre son indiscutibles. Y todo debe ser recíproco. Solamente podemos pretender tener un buen padre que cumpla con nuestras exigencias y peticiones y nosotros no cumplirles nada. Cualquier relación humana, cualquier relación que exista en este mundo no debe ser injusta, debe ser de ida y vuelta. Y muchos tienen en este mundo una relación solo de pedir a Dios. Si sumaran las veces que a Dios se le ha pedido, que a Dios se le ha suplicado en sus vidas y ponerlos sobre una balanza, verán una inclinación absoluta hacia una injusticia en esta relación. Pidieron, pero jamás dieron ni lealtad, ni amor hacia el Padre, ni sacrificio hacia el Padre. Y ya los que son oidores antiguos saben que me refiero a las 4 leyes escritas que grafican la lealtad. No olvidemos que todas las intervenciones que Dios ha hecho en el pasado, castigando a su pueblo, han sido por esas 4 leyes que siempre he manifestado. Otro consejo importante es que muchas veces, como cristianos, nos justificamos en la ligereza de la lengua con una supuesta sinceridad, con un supuesto no querer mentir, comprometiéndonos en ocasiones a ser imprudentes, a decir verdades incómodas, pudiendo provocar conflictos y malos entendidos, por lo que Él nos aconseja dominar el miembro llamado lengua. Y siempre está el sino, y he escuchado a algunas personas a usar, yo lo digo, usar, un texto es mal usado, y solo ocupan la mitad del texto que dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Parece fantástico. Pero lamentablemente ese texto no está bien aplicado, porque el texto se refiere al juramento, utilizando el nombre de Dios o utilizando alguna cosa que está en el cielo o alguna cosa que está en la tierra en relación al juramento. Pero no se refiere a una transparencia de mentira o no mentira, porque ya eso sería una mentira. ¿Quién puede decir que no ha mentido en este mundo? Entonces parece de repente muy cómodo poner en riesgo o en aprietos o en dificultades a otras personas por no poder mentir. Es como colar el mosquito. Y explico un poco esto. Cristo, nuestro gran maestro, nos enseñó ciertas habilidades para cuando enfrentemos este dilema. Y son estrategias que él usaba. Técnicas inteligentes, podríamos decir. Por ejemplo, contestar con otra pregunta. Le preguntan por qué nacen los milagros. Y él, sabiendo de que el pueblo estimaba mucho a Juan Bautista, le responde con otra pregunta. Si ustedes me dicen qué espíritu, quién envió a Juan Bautista, yo les contesto lo que ustedes me dicen. Entonces los puso en un aprieto y no pudieron contestar, porque si contestaban una cosa, el pueblo se le iba a ir encima, y si contestaban otra cosa, iban a quedar en evidencia sus maldades. Por lo tanto, contestar con otra pregunta es una forma muy sabia de hacerlo. Una forma muy sabia de poder salir del paso. También otra forma es pasar en la respuesta al interrogador, como pasó en el caso cuando Pilatos le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y la respuesta de él es traspasar la respuesta que él mismo había dado. Y eso lo hizo con los interrogadores fariseos y con prácticamente todos sus interrogadores. Tú lo dices. Y finalmente la más sabia de todas, la estrategia más sabia de todas: callar. Como cayó Cristo. Dice que fue llevado como una oveja al matadero y las ovejas no hablan. Él no habló. Cayó muchas veces. Guardó silencio. Y de eso tenemos testimonio, que Pilato le decía: a mí no me hablas. Por lo que corrijo ese error de algunos, es que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. No está relacionado con la mentira ni la verdad, está relacionado con los juramentos. Porque además, si se hicieran un análisis objetivo, no han sido muy honoríficos a toda la verdad. Porque si dijeran toda la verdad a los que le rodean, no sé si serán capaces de enfrentar esposos, esposas, primos, primas, hermanos, hermanas, cuñadas, cuñados, suegros, suegras, y decir toda la verdad en este mundo. No se puede. Lamentablemente debemos ser en muchas ocasiones diplomáticos y, por último, callar. Todo esto es en el contexto de dominar la lengua, porque
Y es verdad, un pequeño comentario puede ocasionar un inmenso problema. Como dice aquí, un pequeño fuego puede realizar un tremendo incendio. También una expresión de dominio propio es dominar la lengua. El que gobierna su lengua, gobierna todo. Y todo ha sido domado, todo ha sido... es propenso a ser dominado. Pero la lengua está entre uno de los miembros que está lleno de veneno. Y cuántas imprudencias se han cometido por la lengua. Cuántas insinuaciones a la violencia se han hecho por la lengua. Cuántas malintencionadas palabras se han ocasionado con la lengua. Cuánta sutileza de aspid existen en las lenguas de algunas personas. La lengua, un peligro latente, un peligro que debemos controlar. Que alguien me decía, oye, hablas muy lento. Tardé un par de años en mi niñez en aprender a hablar y he demorado el resto de mi vida en aprender a callar. Y el hablar lento, en muchas ocasiones, es el reflejo de usar primero la mente, usar el discernimiento, usar la prudencia. Bien, en otro punto aconsejable está el de olvidarnos de ser aceptados mayoritariamente por esta sociedad o por la sociedad que les tocó vivir, que en todos nuestros sueños y en nuestra mente está la fama, el éxito y el amor público que encierra una vanidad. Y todos se enrostran o se ufanan de la cantidad de amigos, muy entre comillas, o adeptos o seguidores que tienen. Por ejemplo, los políticos se ufanan o sacan pecho mientras más votos tengan. Significa que esos votos son seguidores. Los artistas, mientras más fanáticos tengan, también se sienten muy complacidos. Los pastores, mientras más seguidores tengan, más diezmos y ofrendas tendrán también. Y así muchos ejemplos más. Pero todos estos tienen algo en común. Operan en este mundo buscando congraciarse con el que tiene mayor aceptación y congraciarse finalmente con el mundo. Y cuando se dice el mundo, se refiere al sistema que nos rige, ya sea económico y social, que ha imperado desde siempre, donde dependes de cuántos contactos o amigos tengas, y no de Dios. Mientras mayores contactos y amigos tengas en este mundo, puedes, y podemos ver que en este mundo es así, los amigos se ganan proyectos en los municipios, en los gobiernos regionales, en las provincias. Los amigos pueden ayudarte a salir de un embrollo judicial. Los amigos pueden favorecerte en un momento determinado. Pero es una madeja muy humana y muy frágil también, porque de la misma forma como ellos también quieren algo de ti, si caes en desgracia, quedas cortado completamente del sistema. Pero el consejo acaba más allá. Cualquiera que quiera o pretenda hacerse amigo del mundo o entrar en ese sistema de favores y compensaciones, está siendo enemigo de Dios. Este punto nos lleva a este consejo que vamos a ver ahora, y es con respecto al afán, a la preocupación por el día de mañana, muy en boga hoy en día, y cuando no lo ha sido, pero ahora es más evidente. Y este consejo es que no llevemos nuestras agendas de actividades llenas. Tengo que hacer tal cosa el lunes, el martes, el miércoles, y tengo esta otra cita el jueves, y tengo que realizar esto otro el viernes, y tengo que ir a comerciar esto otro, a vender esto, a pagar esto. Toda esa agenda no es nada sin tomar en consideración a Dios. Son muchos, y es más notorio en ricos y famosos que han perecido en accidentes y lo han hecho con sus agendas llenas de planes. Por lo que siempre es mejor decir, si el Señor quiere, haremos esto o haremos aquello. Tomar en consideración que no somos dueños del espectáculo. El director nos sacará de escena cuando Él lo determine. Y para terminar con el libro Advertencia Social, ya que todos estamos al tanto, o quizás no todos, la clase alta, o llamados ricos, deberán pagar todas sus injusticias. Esto molesta mucho porque parece un rencor social casi comunista. Una envidia social de frustraciones, de la gentuza de baja clase, que en el fondo utiliza medios religiosos para
ensuciar la imagen de los ricos o de la clase alta. Santiago, o Tiago, o Jacobo, vivió en carne propia la diferencia social, miembro de la misma familia pobre de Cristo, viviendo prácticamente de la fe. Estaba consciente de esa diferencia, y esto nos dice que los ricos deberán pagar todas sus injusticias y que su dinero no les salvará. Yo quiero agregar algo más, y esto lo digo con base a la historia, con base a un análisis de la realidad. No existen riquezas honestas. Piensen ustedes cómo se ha ido ganando el petróleo en el mundo, o por guerras, por corrupción, comprando a senadores, a políticos, para que entreguen las licencias para extraer las riquezas de un país, creando una camarilla de corruptos, y eso se puede extender a la pesca, a la minería, a la agricultura y a la forestación, y así otros muchos campos más. Por lo tanto, las riquezas están relacionadas con corrupción y están relacionadas con malos manejos, y gran parte de las familias de los diversos países de este mundo tienen sus orígenes en riquezas generacionales, donde hubo esclavitud, donde hubo opresión, donde hubieron manejos turbios. Pero eso cada uno de ustedes lo analizará. Lo que estoy exponiendo es que no existe tal honestidad en los ricos y en las familias tradicionalmente ricas, ni en las nuevas riquezas. Son fruto de la corrupción, de la explotación laboral, de manejos políticos, judiciales. Incluso han hecho guerras, golpes de estados y robos disfrazados de embargo y procesos judiciales fraudulentos. Esta es la riqueza donde se incluyen incluso las religiones. De esta es la que habla Santiago. Para concluir en la espiritualidad de los mensajes de Santiago, debemos esperar la lluvia tardía de la misma forma como ocurrió la temprana. Sabemos que la temprana, y ya lo hemos visto en otros temas, fue Pentecostés, donde fue derramada esa lluvia de la que hablaba Joel sobre los creyentes de la época, y que estamos esperando hoy día, la tardía, que evidentemente hará aflorar lo mejor de nosotros antes que este mundo caiga en su inmensa y gran tribulación, y que tengamos como ejemplo no a ricos y famosos, no a políticos o líderes religiosos, sino a aquellos que sufrieron como Job y como los profetas. Recuerden de que el mundo es mundo. Ningún profeta fue un rockstar, sino por el contrario, despreciados, perseguidos, aniquilados, vagando por el mundo, por las montañas, las cavernas, con frío, con hambre, con desesperación, angustiados. Ese es nuestro ejemplo, opuesto al mundo, opuesto a esa doctrina de prosperidad que nos entrega el mundo. No dudemos tampoco al momento de orar, y tampoco cometamos el error de endiosar a estos profetas, como lo hacen muchos en muchas religiones. De hecho, vemos que en nuestra Biblia está el error de poner, por ejemplo, a los evangelios San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, San Pablo. No debemos llegar a ese extremo. Ellos fueron hombres con debilidades y pasiones como las nuestras, pero firmes en oración, firmes en objetivo, en lealtad, en amor a Dios. Y a pesar de esas debilidades humanas que todos irradiamos, fueron escuchados. La oración es una herramienta fundamental en nuestro crecimiento espiritual. Oremos continuamente, pero sin palabrería y sin sacrificio, porque algunos piensan de que poniendo arroz para arrodillarse sobre él, o cualquier trigo o arena para arrodillarse sobre él como una muestra de sacrificio sería más válido. Se puede orar en cualquier posición, acostado, sentado, postrado, arrodillado, donde usted lo quiera. Pero si lo va a hacer, hágalo sincera y honestamente, sin querer lucirse con sus palabras y sin que de su boca o de su mente salgan palabras vacías. Y hasta en esto el silencio también es importante. Heme aquí, Padre, y abrir vuestro espíritu para que sea analizado y escuchado. Ese pequeño ritual de sentir que vuestro espíritu se conecta con el Padre en silencio y es analizado,
Amen al Padre, amen a Jesucristo. Sientan ese amor y sientan ese fuego de vuelta en el pecho que nos hace estar en contacto. Sientan que en este mundo nada importa más que ser reconocidos en lo alto. Espero que Dios les bendiga y nos encontramos con el análisis del libro de Primera de Pedro. Que Dios les bendiga.